polígono plano. Vamos a definir el polígono plano de la siguiente manera. Va a ser aquella figura geométrica formada por un conjunto de 3 o más segmentos consecutivos cuyos teoremos coinciden 2 a 2, de tal manera que determinen solamente una región del plano. Particularmente acá en la figura tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 segmentos consecutivos. Estos puntos se les va a denotar con unas letras mayúsculas y justamente van a ser los determinados vértices A, B, C, D, E. Acá los tenemos. Y cada segmento ahí adelante justamente va a tomar el nombre de lado del polígono. Elementos en este caso particular vienen a ser primero los vértices, que serán aquí A, B, C, D y E. Luego vendrían los lados del polígono, que aquí sería el segmento AB siguiendo el orden BC, CD, DE y cerrando la figura el segmento EA, que es justamente el último lado de ese polígono particular. Notación es la manera matemática de indicar justamente esa figura. Colocaremos aquí simplemente polígono ABCDE, ABCDE. Listo. Perímetro de un polígono viene a ser justamente la suma de las longitudes de todos sus lados. Acá le ponemos los vértices de ese polígono A, B, C, D, E, con letras mayúsculas, y la longitud de los lados con letras minúsculas, ¿no? Segmento AB, cuyo valor vale A, B, C, D, E, justamente para cada lado consecutivo. 2P representa el perímetro justamente aquí del polígono ABCDE. ¿Cómo se calcula ese perímetro? Sumando todos sus lados. Vamos a poner por aquí A, B, C, D y E. Bien. A continuación vamos a ver algunos segmentos y ángulos que se van a asociar a este polígono. Colocamos por aquí entonces segmentos y ángulos asociados. Ángulos que se van a asociar, ángulos asociados. Bien. Tenemos acá dos tipos de segmentos que se van a asociar al polígono. Van a ser la diagonal y la diagonal media. Entonces, colocamos número 1, diagonal. La diagonal de un polígono es un segmento que une dos vértices no consecutivos del polígono. Por ejemplo, acá tenemos un polígono cualquiera nada más, algo así. No interesa cuántos lados tenga. Particularmente acá estoy dibujando un polígono que tiene 6 lados. Este polígono de 6 lados se denomina el hexágono y el polígono de 5 lados se denomina el pentágono. Bien, en este polígono, esta línea que está uniendo dos vértices que no son consecutivos se denomina la diagonal del polígono. Bien, vamos a ver ahora lo que viene a ser la diagonal media. Diagonal media del polígono. Nuevamente buscamos un polígono cualquiera. Vamos a ver. Particularmente este polígono, digamos que tenga 5 lados. Vamos a ubicar ahora el punto medio de un lado. Acá tenemos el punto medio. Voy a ponerle el valor de L y L. El punto medio de cualquier otro lado, digamos acá, voy a ponerle M y M, punto medio. El segmento que une esos puntos medios se denomina diagonal media. Este segmento que tenemos acá justamente va a ser la diagonal media de ese polígono. ¿Será la única diagonal media? No. Si tú quieres puedes unir este punto medio con este punto medio de este lado y este también se llama diagonal media. Si quieres puedes unir este punto medio con el punto del lado opuesto, también se llama la diagonal media. Algo parecido ocurre con la diagonal superior. Unimos este vértice con este vértice y esta línea también se denomina diagonal de ese polígono. O sea, un polígono tiene un determinado número de diagonales y también un determinado número de diagonales medias. Voy a poner a continuación la manera como se va a hallar aquí el número de diagonales que tiene un polígono. Por ejemplo, número de diagonales
sale con la siguiente expresión: n por n menos 3 sobre 2. N por n menos 3 sobre 2. Donde particularmente, ¿qué me representa n? El número de lados del polígono. Número de lados del polígono. Este polígono tiene 6 lados. N sería 6. Y acá reemplazarías 6 por 6 menos 3 sobre 2. Acá sería 18 sobre 2. Acá sería entonces 9 diagonales. En este polígono hay cuántas diagonales? 9. Si hablamos de diagonales medias, también tenemos una expresión. El número de diagonales medias de este polígono sale con esto: n por n menos 1 sobre 2. N por n menos 1 sobre 2. Donde n sigue siendo, ¿qué cosa? El número de lados del polígono. Número de lados del polígono. Particularmente acá, n viene a ser 5. Acá reemplazamos 5 por 5 menos 1 sobre 2. 5 por 4, 20, entre 2, acá habría entonces 10 diagonales medias. En este periodo que puedo trazar 10 diagonales medias. Bien, la parte 3 se refiere justamente a las medidas de los ángulos internos y externos. Vamos a poner por aquí: medidas de ángulos internos y externos. Medidas de ángulos internos y externos. Bien. Dibujamos por acá un polígono y vamos coronando sus lados. Algo así, de esta manera. Digamos en un sentido para tener un determinado orden. Ahí está. Listo. Vamos a colocar aquí los valores de los ángulos internos, particularmente alfa, beta, teta, omega y phi. Bien. Eso viene a ser entonces las medidas de quiénes, de los ángulos internos. Voy a colocar a continuación las medidas de los ángulos externos, uno en cada vértice. Particularmente, voy a poner a ver ESU1, acá vamos a ponerle ESU2, aquí voy a ponerle ESU3, acá será ESU4 y particularmente acá ESU5. Listo. Tenemos un teorema que nos permite hallar la suma por ahora de los ángulos internos para cualquier polígono, la suma de todos los ángulos internos de cualquier polígono. Vamos a poner aquí la suma de las medidas de los ángulos internos para cualquier polígono sale con esta expresión: 180 por n menos 2. Donde tú ya sabes de que n, al igual que lo anterior, sigue siendo el número de lados del polígono. Número de lados del polígono. Aquí n, ¿cuánto vale? 5, porque tiene 5 lados. Desplazas 180 por 5 menos 2, 5 menos 3 por 180, acá sería 540 grados. ¿Qué significa ese 540 grados? Que todos los ángulos internos de ese polígono justamente van a sumar 540 grados. Después, un poquito más adelante, vamos a poner la expresión que me permite hallar la suma de los ángulos externos. Vamos ahora a clasificar justamente los polígonos. En primer lugar, ponemos aquí clasificación. Clasificación del polígono plano. Clasificación simplemente. La primera clasificación justamente de los polígonos va a ser de acuerdo a la región que limitan. Voy a poner aquí, de acuerdo a la región que limitan, o a la región limitada, mejor dicho, a la región limitada. Bien, en primer lugar tenemos el polígono convexo. Vamos a poner aquí polígono convexo. Polígono convexo. ¿Por qué se le llama polígono convexo? Vamos a ver. Bien, dibujamos este polígono. Que por ahora, igual que lo anterior, voy a ponerle, digamos, 5 lados nada más. Para no complicarnos mucho con el gráfico.
5 lados. Se le llama polígono convexo porque en esta región, ¿ya? En esta región interior, ¿qué es lo que se puede hacer? Se pueden ubicar dos puntos cualesquiera de esa región, por ejemplo aquí, este punto A y este punto B, y cuando unamos esos puntos mediante un segmento, todo el segmento queda ubicado justamente en donde, en la región interior de ese polígono. ¿Estamos? El polígono se llama convexo, ¿por qué? Porque al ubicar un segmento dentro de su región, este segmento está totalmente incluido en esa región. De ahí viene el nombre de polígono convexo. Bien, vamos a ver la parte B, que viene a ser el polígono no convexo. Ponemos aquí polígono no convexo. Polígono no convexo. Se le llama así, vamos a ver por qué. Fijamos este polígono y digamos que tiene esta forma. Algo así. O lógicamente el polígono que tenga más lados. Digamos así. Vamos a ubicar, digamos, por acá su región interior. Algo así de esta manera. La región interior justamente de ese polígono. Se le llama polígono convexo porque al ubicar dos puntos, por lo menos dos puntos, 1 y 2, y lo unimos mediante un segmento, ¿ya? Ese segmento totalmente no está incluido en esa región. Acá tú te das cuenta que una parte justamente del segmento va a estar fuera de esa región. De ahí viene justamente el nombre de polígono no convexo. ¿Por qué? Porque hay un segmento, una parte del segmento que está fuera de aquí, entonces de su respectiva región interior. Voy a poner aquí A y B. De ahí viene justamente el nombre de polígono no convexo. Bien. Solamente los polígonos convexos se cumplen una determinada propiedad. Justamente aquí hablamos ahora de quiénes, de los ángulos externos. ¿Ya? Solamente en el polígono convexo. En el polígono convexo no se cumple. Vamos a ubicar nuevamente por acá los ángulos externos. ¿Ya? Y recordando nuevamente que el teorema que vamos a poner a continuación solamente es aplicable para este tipo de polígono, ¿ya? Para el polígono convexo. Bien. Voy a poner por aquí los valores de los ángulos externos. Supongamos, ¿no? E1, E2, E3, E4 y E5. ¿Qué ocurre acá? Que la suma de las medidas de los ángulos externos en cualquier polígono convexo siempre va a ser 360 grados. No interesa cuántos ángulos externos se pueden ubicar. La suma de todos ellos, uno en cada vértice, siempre vale esta cantidad. Esta cantidad va a ser constante. No interesa cuántos lados tiene ese polígono. ¿Estamos? Eso va a ser siempre 360 grados. Bien. Siguiendo entonces, hemos visto acá, primero, de acuerdo a la región que limitan los polígonos, vamos a ver ahora, con la regularidad de sus elementos. El primer polígono es el polígono equilátero. ¿Equilátero por qué? A ver, la palabra X significa equivalencia entre quienes. La siguiente expresión viene a ser de los lados, ¿no? O sea, cuyos lados van a ser de igual medida. Bien, acá tenemos dos tipos de polígonos. Vamos a empezar a ver el primer polígono. Uno de ellos. Que tiene más o menos esta forma de acá. Ustedes pueden tener otra forma, pero por ahora vamos a dibujarlo así. Solo para efectos prácticos. Ahí está. Equilátero porque solamente sus lados deben ser de igual medida. Ahí está. Ahí tengo un polígono. Acá también voy a dibujar otro polígono que también tiene todos sus lados de igual medida. Algo parecido así. Bien, acá mira, voy a poner a ver una variable cualquiera, un valor A y A. Listo. Ese polígono también tiene todos sus lados de igual medida, pero ¿qué diferencia hay entre los dos? Que el primero, te das cuenta cuando lo comparas con este gráfico, es un polígono convexo, porque está limitado a una región convexa. Pero el siguiente, prácticamente es un polígono parecido a quién? Al polígono no convexo. ¿Por qué? Porque acá está limitado a una región no convexa.
Bien, entonces el polígono equilátero puede ser de dos tipos a la vez: polígono convexo y a la vez polígono no convexo. Vamos a poner aquí ese respectivo nombre. ¿Ya? Voy a poner por acá polígono convexo y al de acá vamos a ponerle, digamos, polígono no convexo. Listo. El siguiente polígono es el polígono equiángulo. Vamos a ver aquí, polígono equiángulo. Polígono equiángulo. ¿Por qué se le llama así? A ver, analicemos nuevamente, ¿no? X de equivalencia y las 7 palabras, bueno, bien conocidas, ¿no? Los ángulos deben ser de igual medida. Solamente los ángulos, por ahora, ángulos internos. No interesa qué longitud tengan los lados, solamente hablamos de los ángulos internos, algo así. Ahí. Listo. Si hablamos de polígono equiángulo, entonces, ¿cómo deben ser las medidas de los ángulos internos? Iguales. Alfa, 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 y acá también va a ser alfa, o va a estar alfa. Ya como consecuencia podrás sacar la medida del ángulo externo, que será el suplemento de alfa, suplemento de alfa, suplemento de alfa, suplemento de alfa, suplemento de alfa. Como consecuencia, ¿qué tenemos entonces? Que también la medida de los ángulos externos deben ser iguales. Bien, en este polígono equiángulo, que tiene ángulos internos iguales y ángulos externos también iguales, vamos a poner los ángulos externos. Prolongamos de esta manera para ubicar justamente las medidas de los ángulos externos, algo así. Vamos a ponerle por acá, digamos, a ver, teta, 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 teta y teta. Bien, como decíamos, ¿no? En el polígono equiángulo, ya vamos aquí a determinar dos teoremas para el cálculo justamente de quién, del valor del ángulo interno. Vamos a ver entonces, aquí decimos lo siguiente: la medida del ángulo interno de un polígono equiángulo, o sea que tiene ángulos iguales, siempre es 180 por n menos 2 sobre la cantidad de lados. Sobre la cantidad de lados. Ahí está. ¿Qué es en este caso? Listo. Particularmente acá, ¿cuánto vale n? Ya sabes que n me representa en cada teorema el número de qué? De lados. ¿Quién es la medida del ángulo interno? Alfa. ¿Estamos? Y n vale 5. Entonces, alfa, ¿cuánto será? 180 por 5 menos 2 entre 5. Operas esto y alfa justamente sale 108 grados. 108, 108, 108, 108 y 108. Vamos a poner aquí la expresión que me permite hallar la medida de qué? Del ángulo externo. Pero primero, vamos a poner aquí, ¿no? El ángulo interno es alfa. Igual, 180 por cuánto? Por 5, que es la cantidad de lados que tiene el polígono. 5 menos 2 sobre 5. Operas esto y el alfa justamente sale 108 grados, particularmente en esta gráfica. Bien. Pongamos ahora a continuación la manera de poder hallar la medida de quién? Del ángulo exterior, ¿no? ¿Cómo se consigue el ángulo externo? Suplemento de quién? Del ángulo interno. O sea, si tú vienes a hacer el ángulo interno, suplemento será 180 menos toda esta expresión y se puede operar y se obtiene justamente la expresión siguiente: la medida del ángulo exterior del polígono equiángulo. El polígono equiángulo va a ser así: 360 sobre la cantidad de lado. Ahí está. Sobre la cantidad de lado. Bien. Vamos a aplicar la formulita en esta figura. Bien, alfa, teta, que viene a ser el ángulo externo, ¿no? Vamos a poner aquí, teta, el ángulo exterior. ¿Cómo se consigue? Como 360 sobre la cantidad de lados. ¿Cuánto lo vamos a hallar acá nuevamente? Que sabes que es n, que en este
caso 5. Se opera este de aquí y el valor del ángulo θ, ¿cuánto sale? 72 grados. Ahí está. Y se comprueba, ¿no? ¿Cuánto debe sumar alfa y θ? 180. Acá está alfa, acá está θ. Y la suma, ¿cuánto debe ser? 180 grados. Listo. Estos dos teoremas son para aquellos polígonos que tienen los ángulos internos iguales y por lo tanto los ángulos externos iguales. Bien. El siguiente polígono, que es de la parte C, es el polígono regular. Vamos a ver aquí entonces. Polígono regular. Polígono regular. Ya. Se denomina polígono regular porque todos sus lados van a tener igual longitud y además todos los ángulos internos también deben ser de igual medida. Particularmente acá voy a dibujar un hexágono ahora. Un hexágono que tenga todos sus lados iguales y todos los ángulos internos iguales. Algo así. Aproximadamente nada. Listo. Para que ese polígono sea regular, ¿cómo deben ser todos sus lados? Ahí está. De igual medida. A y A. ¿Y cómo deben ser todos los ángulos internos? También de igual medida. Vamos a poner por aquí a ver beta. Es decir, ¿ya? Todos los ángulos internos de igual medida. Beta, 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 beta y beta. Ahí está. Esa figura me representa justamente lo que viene a ser el polígono regular. El polígono que tiene lados iguales y ángulos internos iguales también. Bien, este polígono regular es el único polígono que tiene, digamos, un ángulo central. Vamos a ubicar acá aproximadamente el centro del polígono. ¿Ya? Y ese centro se va a unir con cada extremo de un lado, estamos de un lado al mismo lado, y se van a prolongar, algo así. Lo unimos con el extremo de un lado y lo prolongamos. Acá también el centro lo unimos con el extremo de ese mismo lado, el siguiente extremo, y lo prolongamos. Listo. Aquí tenemos entonces formado justamente un determinado ángulo. Ese ángulo que tenemos acá, todo ese ángulo me representa el ángulo central de ese polígono regular. El polígono regular, repetimos, es el único polígono que tiene ángulo central. Vamos a poner por acá lo siguiente, ¿ya? Voy a ponerle, digamos, una variable, ρ. Ρ me representa la medida de quién? Del ángulo central. Voy a poner por aquí, ρ, que me representa la medida del ángulo central. Medida del ángulo central. Bien, pero ¿qué es lo que se cumple? ¿Qué es lo que se cumple? Que este ángulo central en cualquier polígono regular siempre es igual a la medida del ángulo exterior. O sea, si tú prolongas este lado para poder hallar el ángulo exterior que aquí aparece, ¿cuánto tiene que ser? Igual que quién, que la medida del ángulo central. O sea, acá también cuánto debe ser ρ. Listo. Ahí está, ¿ya? Para cualquier polígono regular, el ángulo central y el ángulo exterior, ¿cómo son en medida siempre? Iguales. Tú acá en este polígono observa lo siguiente. ¿Cómo son los ángulos internos? Iguales. Significa tú que en este polígono puedes aplicar este teorema, porque este teorema es válido solamente cuando todos los ángulos internos son iguales. A ver, por ejemplo, ¿cuánto será beta, particularmente en esta figura? Si estamos por aplicar este teorema, entonces beta será 180 por n. ¿Cuánto vale n en este caso? 6, porque son 6 lados en ese polígono. 180 por 6 menos 2 sobre esa misma cantidad de lados, ¿no? Que es 6. Operas, ¿y cuánto vale beta? Sale 120 grados. 120 grados viene a ser la medida del ángulo interior de ese polígono regular. ¿Ya? Y si tú quisieras hacer el ángulo exterior, que equivale también al ángulo central, hace lo siguiente. A ver. ¿Qué cosa es ρ? Es el ángulo central o a la vez ¿quién? El ángulo
exterior. O sea, ya el ángulo exterior o central prácticamente es lo mismo. ¿Cómo se halla el ángulo exterior? ¿Cómo hallamos el ángulo exterior? Acá lo tenemos, ¿no? Esto se puede aplicarse siempre y cuando todos los extremos como son igual. Y acá se cumple eso, pues, ¿no? Si este beta, 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 beta y beta, también acá como son los ángulos externos, iguales aquí a suplemento, que es en este caso particular ρ. Ρ, ¿cómo será de acuerdo a la expresión entonces? 360 sobre la cantidad de lado. Acá sería sobre 6, porque es justamente 6 lados. Operas esto, ¿y cuánto vale ρ? 60 grados. ¿Qué significa? Que el ángulo externo vale 60, claro. Si beta es 120, el extremo 60, ¿no? Beta 120, el extremo 60, ¿no? 60 también, ¿qué significa? Que el ángulo central también justamente vale 120, perdón, vale 60 grados, ¿no? Voy a poner acá O, ¿qué me representa O entonces? Centro de ese polígono regular, ¿ya? O viene a ser por acá, centro del polígono regular. Centro del polígono regular. Ya, listo. Bien, vamos a ver a continuación algunos ejemplos justamente para poder aplicar estos teoremas que hemos visto a continuación. Bien. Primer ejemplo vamos a poner entonces. Hicimos lo siguiente, ¿ya? Primer ejemplo, calcular el número de lados del polígono cuyo número de diagonales es igual al triple de este número de lados. Es igual al triple de este número de lados. Listo. Bien, en el ejemplo nos pide hallar justamente el número de lados del polígono cuyo número de diagonales es igual al triple de su número de lados. Lo que hay que tener acá presente es justamente leer bien el problema para poder plantear las ecuaciones. Vamos a hacer lo siguiente. Acá decimos, ¿no? Dice, la condición es esta, cuyo número de diagonales es igual, ¿no? Dice acá el número de diagonales, dice, es igual, ahí está, es igual aquí al triple, pero ¿de quién? De este número de lados, ¿no? Es igual al triple del número de lados del polígono. Bien, vamos a reemplazar el número de diagonales de un polígono por la teorema que hemos estudiado anteriormente, siempre es n por n menos 3 sobre 2, n por n menos 3 sobre 2, igual al triple del número de lados. ¿Quién es el número de lados en el polígono? Ya sabes que es siempre n me representa el número de lados. Acá voy a poner n. ¿Listo? Se simplifica la n que multiplica y la que está multiplicando acá. Listo, acá tenemos entonces n menos 3 igual a ¿cuánto? 2 por 3 acá será 6. Por lo tanto, ¿cuánto vale el valor de n, que es el número de lados? 6 y 3 acá va a ser 9. Listo. El polígono tiene 9 lados. ¿Qué significa? Que ese polígono se denomina el nonavo. Bien. Siguiente ejemplo lo vamos a poner por aquí en la parte inferior. Y decimos, ¿no? A ver, calcular la medida del ángulo exterior del dodecágono regular. Listo. Si hablamos acá de un dodecágono regular, significa que este polígono tiene ¿cuántos lados? 12 lados. ¿Ya? 12 lados. Bien, para poder hallar la medida del ángulo exterior, este teorema para poder hallar justamente el valor del ángulo exterior solamente es aplicable cuando el polígono tiene ángulos iguales, nada más.
No, puede ser, si tiene ángulos iguales, puede ser equiángulo, o si no, puede ser ángulos iguales regular. Y como el polígono es regular, no hay ninguna dificultad. Bien, hacemos lo siguiente, ¿no? Ese dodecágono, su número de lados es 12. ¿Ya? De acuerdo al problema, n es 12. Luego acá decimos que la medida del ángulo exterior por el teorema siempre es 360 sobre 12, que es la cantidad de lados. Operas esto y la medida del ángulo exterior, ¿cuánto vale? 30 lados. Ahí. O sea, el dodecágono regular tiene todos los ángulos externos iguales a ¿cuánto? A 30 grados. Listo. Bien. Siguiente ejemplo. Voy a poner aquí 3. Calcular la suma ahora. La suma de las medidas de los ángulos externos, pero de los ángulos internos, ¿eh? De los ángulos internos del polígono mostrado. Del polígono mostrado. Listo. Vamos a ver aquí, ¿eh? El polígono mostrado vamos a dibujarlo, digamos así. Bien, tenemos acá este polígono, entonces vamos a poder hallar la suma de la medida de los ángulos internos. Vamos a ponerlos de todas maneras, todos se, ¿ya? A ver, vamos a poner por acá alfa, ¿ya? Beta, teta, omega, acá está el otro, ¿ya? Phi, digamos rho, acá va a estar gamma, y acá voy a ubicar aquí el ángulo de valor delta, digamos. ¿Ya? Para poder hallar la suma de las medidas de los ángulos internos, ¿ya? La suma de las medidas de los ángulos internos, hay un teorema que anteriormente habíamos estudiado, que es 180 por n menos 2. Como anteriormente hemos dicho, esto de acá es para cualquier tipo de polígono. No interesa cuántos lados tenga y no va a interesar la forma que tenga. O sea, para poder hallar la suma de ángulos internos de un polígono solamente hay que saber cuánto vale su número de lados. En otras palabras, si me da el gráfico, solamente tengo que saber contar cuántos lados hay nada más. Bien. Como referencia acá colocamos, ¿no? Suma de los ángulos internos es sumar justamente todos ellos, ¿no? Vamos a poner aquí, a ver, digamos, alfa más beta más teta, omega, phi, rho, gamma y delta. ¿Esto cuánto será? 180 por cuánto. ¿Cuántos lados vas a contar aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 180 por 8 menos 2. Operando eso, 180 por 8 menos 2 salía entonces 1080. Por lo tanto, alfa, beta, teta, omega, phi, rho, gamma y delta acá sale 1080. Listo. 1080 ahora para ser más exacto. Bien. En el ejemplo número 4 tenemos acá calcular el número de diagonales medias del polígono regular, cuyo ángulo interior mide 135 grados. Bien. Hacemos lo siguiente, ¿no? Si el ángulo interno vale 135, significa que todos los ángulos internos deben ser iguales. ¿Por qué? Porque el polígono es regular. ¿Ya? Voy a hacer acá lo siguiente entonces. El dato del problema es que la medida del ángulo interior, ¿ya?, es 135. ¿Estamos? Este es un teorema, ¿no? Esto de acá
Pues el teorema siempre es 180 por n menos 2 sobre la cantidad de grados. ¿Me visto cuánto vale 135 gramos? ¿Ya? Bien, acá vamos a sacarle, digamos, 45. 45 aquí va a ser 3 y acá va a ser 4. Vamos a poner ahí ahora el valor de n. Vamos a multiplicar lo siguiente, ¿no? 4 por n y 4 por menos 2. Acá será entonces 4n menos 8 igual a cuánto? 3 por n, ¿no? Acá sería entonces 3n. Pasa aquí a restar el 3n y el menos pasa hacia allá. Entonces, ¿qué decimos? Que n cuánto vale? 8. ¿Qué significa eso? Que el polígono tiene 8 grados y cada ángulo interno en ese polígono de 8 grados mide 135 grados. Bien, pero nuestra incógnita, ¿cuál debe ser? El número de diagonales medias. Vamos a ver por aquí entonces. ¿Ya? Recordando, el número de diagonales medias de un polígono siempre es n por n menos 1 sobre 2. Ya tenemos el valor de n, reemplazamos nada más número de diagonales medias. Será entonces 8 por 8 menos 1 sobre 2. Bien, operando, ¿no? Acá tenemos 7, acá tenemos 8, mitad, 4. 4 por 7, eso va a ser entonces 28. Por lo tanto, el número de diagonales medias de este polígono vale 28. Número 5. Ejemplo número 5. Vamos a ver a continuación. ¿Ya? Vamos a poner aquí dibujar las diagonales del polígono mostrado. Bien, vamos a buscar acá un polígono, digamos. Ahí está. ¿Ya? Tenemos un ejemplo por lo práctico, ¿no? Queremos dibujar aquí, ¿ya? Las diagonales justamente de aquí, de este polígono. Vamos a hacer lo siguiente. Este polígono, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Se llama un pentágono, ¿no? Pero por la forma que ya hemos estudiado antes, ¿no? Por la región que está limitando, es un pentágono no convexo. ¿Ya? Vamos a recordar acá cómo se ve el número de diagonales de un polígono. Vamos a poner aquí entonces número de diagonales del polígono. Número de diagonales. La fórmula siempre es n por n menos 3 sobre 2. Esta es la fórmula para cualquier tipo de polígono. No interesa, digamos, el tamaño que tenga o la región que limita. El número de diagonales, particularmente en ese polígono, será n vale la cantidad de lados, que viene a ser 5 por 5 menos 3 sobre 2. Operas esto, 2 se va y me queda 5. Que este polígono debe tener 5 diagonales. Ahora el problema va a ser dibujar justamente esas diagonales. Y recordar lo siguiente, ¿no? Que la diagonal debe unir dos vértices que no son consecutivos. A ver, por ejemplo, voy a comenzar a este vértice. Este vértice, vamos a primero a nombrarlo, ¿ya? A ver, vértice primero, segundo, voy a poner acá tercero, cuarto y quinto. El primer vértice no lo puedo unir ni con el segundo ni con el tercero porque son consecutivos, pero sí lo puedo unir con los otros dos que quedan, con el 3 y con el 4. Acá tengo una diagonal y aquí estaría la segunda diagonal, aproximadamente. Listo, ya. Ahora paso al segundo vértice. El segundo vértice no los puedo unir ni con el primero ni con el tercero porque son consecutivos, pero sí con los otros dos. ¿Y quiénes son los otros dos vértices? El quinto y el cuarto. Ahí está. Unimos acá el 2 con 5. ¿Estamos? Y ahora vamos a unir aquí el 2 con 4.
Ahí está. Comencé por el primer vértice, pasé al segundo, luego ahora paso al tercero. El tercer vértice no lo puedo unir ni con el vértice 2 ni con el vértice 4 porque son consecutivos, pero sí con los otros dos. ¿Y quiénes son los otros dos para el tercer vértice? El 1 y el 5. Pues el vértice 1 ya lo uní anteriormente, ya solamente me faltaría por unir el 3 con el 5. Ahí está. Y acá está la otra igual. Luego pasaría ¿dónde? Al vértice número 4, ¿no? El número 4 no los puedo unir ni con el 3 ni con el 5. Me restaría solamente unirlos con quiénes, con el 1 y con el 2, pero prácticamente ya fueron unidos ya, 4 con 2 y 4 con 1. Igual lo ocurre justamente con el vértice número 5, ¿no? No los puedo unir ni con 4 ni con 1, pero sí con 2 y con 3, ya que ya fueron unidos ya, 5 con 3 y 5 con 2. Ahí está. Mira, ¿cuántas diagonales rojas son entonces? Puedes contar 1, 2, 3, 4 y 5 diagonales. Entonces prácticamente hemos comprobado justamente el teorema, ¿ya? Por si acaso, la diagonal puede estar ubicada en la parte interna del polígono, la diagonal puede estar ubicada en la parte externa del polígono, o la diagonal puede estar un poco en la parte interna y un poco en la parte externa. Bien. Número 6, ya. Número 6. Vamos a poner aquí lo siguiente, ¿ya? Calcular la suma de las medidas de los ángulos internos, ¿ya? De los ángulos internos del polígono cuyo número de diagonales medias, es igual, digamos, al doble, ¿ya? Ahí está, al doble de su número de vértices, al doble de su número de vértices. Bien, veamos lo siguiente, ¿eh? Bien, como ejemplo nada más dibujemos, digamos, un triángulo. Un triángulo, acá dibujemos un siguiente polígono que sería el cuadrilátero, otro polígono que acá sea el pentágono. Listo. Este es un triángulo, tiene 3 lados. El cuadrilátero tiene 4 lados. Y el pentágono tiene 5 lados. Bien, ahora contemos, digamos, el número de vértices. Acá yo tengo 1, 2, 3 vértices. 3 vértices en ese triángulo. Ahora contemos aquí los vértices en el cuadrilátero, que vienen a ser ¿cuánto? 4 vértices. Algo parecido ocurre en este polígono de 5 lados, que tiene también ¿cuántos vértices? 5 vértices. Bien, ¿qué estamos considerando entonces? Que el número de lados y el número de vértices, como debe ser siempre para todo polígono, iguales. Entonces vamos a plantear el tanto que me da el problema. Me piden allá primero la suma de las medias de los ángulos internos del polígono, cuyo número de diagonales medias, vamos a ver, ya dice número de diagonales medias, ¿ya? Es igual, ahí está, es igual a ¿qué? Al doble de su número de vértices, al doble del número de vértices de ese polígono. El teorema que me permite ahí el número de diagonales medias a cualquier polígono siempre es n por n-1 sobre 2. Y esto debe ser igual al doble del número de vértices. Pero ¿qué estamos comprobando? Que el número de vértices y el número de lados, como son siempre iguales. O sea, en vez de poner vértices, puedo poner acá lados. ¿Y los lados cuánto valen? N. Ahí está. Eliminamos acá ¿quién? La expresión N, ¿no? El valor de N que estamos multiplicando a ambos extremos. 2 por 2, 4. N-1 es igual a ¿cuánto? Acá sería 4. Bien. ¿Qué decimos entonces? ¿Cuánto vale N? 5. Ahí está, ¿no?
Si n vale 5, el polígono viene a ser ¿quién? Bueno, particularmente acá estaba el pentágono, ¿no? Particularmente. Bien, de ese pentágono tienen ahí la suma de las medidas de los ángulos internos. Vamos a ver lo siguiente, ¿eh? La suma de las medidas de los ángulos internos del pentágono es, por teorema, 180 por n menos 2. La suma de las medidas de los ángulos internos. Bien, la suma de las medidas de los ángulos internos será entonces 180 por n, que vale 5, y le quitamos 2. Acá sale 3 por 180, ¿eso cuánto sale? 540 grados. Suma de las medidas de los ángulos internos en ese polígono acá vale entonces 540 grados. Siguiente ejemplo, número 7, digamos. Número 7. Vamos a poner así nada más. Calcular x en el polígono regular. En el polígono regular. Vamos a buscar acá ese polígono regular, digamos. ¿Ya? Algo así. Algo así, digamos. No se sabe cuántos lados tiene este polígono. No sabemos cuántos lados tiene. ¿Ya? Por acá continuamos, ¿no? Y acá tenemos continuado. ¿Ya? Bien, acá voy a ponerle x, ¿ya? Y acá voy a poner, digamos, 9x. 9x, digamos. ¿Ya? Algo así. Bien. Por condición del problema, me está diciendo que este polígono dice que es un polígono regular. ¿Estamos? Si es un polígono regular, por definición del polígono regular, ¿cómo deben ser todos sus lados? Deben ser iguales. Y aparte, ¿cómo deben ser todos los ángulos internos? Por teoría también deben ser iguales. Por lo tanto, si el ángulo interno es 9x, los demás ángulos internos también deben de tener ese mismo valor. O sea, acá voy a ponerle 9x, 9x y 9x. Lo demás también, porque tú no sabes cuántos lados hay. ¿Ya? Bien, pero tengo que hacer lo siguiente, que también tienes el ángulo exterior que es x, ¿no? Y que estos dos, ¿cuánto es la suma de ellos? 180 grados. O sea, tú aplicas esto, ¿no? 9x más x igual a 180 grados. Listo, acá tienes esto entonces 10x igual a 180 grados. Por lo tanto, ya puedes ir a valorar. ¿Cuánto vale x entonces? 18 grados. Listo. Bien, en el ejemplo 8 dice calcular x en la gráfica. Vamos a poner acá un polígono que tenga, bueno, de acuerdo a estos números lados, ¿no? X, X, X. X acá la ley. Ya, listo. Vamos a ver entonces lo siguiente, ¿ya? Bien, de acuerdo a la gráfica que nos presenta el ejemplo, ¿ya? Solamente ¿quiénes son iguales? Los ángulos internos nada más, ¿no? No sé si los lados son iguales, por ahora no me está interesando eso, ¿no? O sea, este polígono que tiene esos ángulos x iguales, ya es un polígono equiángulo. ¿Pero cuántos x tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está, este es un octágono equiángulo. Bien, para poder hallar los ángulos internos de este octágono hacemos lo siguiente, ¿ya? A ver, vamos a hacerlo, digamos, de esta manera, ¿ya? Como x es el ángulo interno y todos ellos son iguales, hay una expresión que justamente nos permite hallar la medida del ángulo interior, ¿ya? Vamos a poner por acá la medida del ángulo interior de este octágono va a ser así. El teorema es 180 por n menos 2 sobre n, ¿no? Esta es la expresión que me permite hallar la medida de cada ángulo interno, siempre y cuando como sean todos ellos iguales, justamente como el ejemplo, ¿no? Bien, ¿quién es el ángulo interior en el ejemplo? X. Igual. Colocamos aquí, ¿no? 180 por cuánto? Por n, pero particularmente acá, ¿cuánto vale n? Es la cantidad de lados, que es en este caso 8. Vamos a poner por aquí entonces 8. 8 menos 2 sobre ese mismo valor, ¿no? Que viene a ser aquí 8.
Bien, ¿cuánto vale x por aquí entonces? A ver, acá será 180 por 6 sobre 8, ¿no? Bueno, habría que efectuar esta operación nada más, ¿ya? Efectuando entonces acá equivale 135 gramos. Listo, multiplicando y dividiendo luego, ¿no? Significa que cada ángulo interno entonces ¿cuánto vale? 135. El ejemplo acaba aquí. Pero ¿qué pasará si tú quisieras hallar el ángulo externo? Allá, colocas el externo, colocas el lado y ahí es el externo, ¿no? El externo, ¿qué cosa viene a ser? El suplemento de interno. O sea, ¿cuánto será acá el externo? El suplemento de 135, que sería en este caso 45 grados. Siempre y cuando nos hubiese pedido el ángulo externo. Bien. Aquí piden ahí unos diagonales medias del polígono mostrado. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Voy a buscar acá este polígono. Algo así nada más. Ahí está. Listo. Ahí está, ¿ya? He dibujado ese polígono y me pide hallar el número de diagonales medias. O sea, no me está pidiendo dibujar por si acaso, ¿ya? Eso no me está pidiendo, solamente me está pidiendo hallar este polígono cuántas diagonales medias tiene. Bien. Recordamos, ¿no? El número de diagonales medias. ¿Cómo se va a hallar siempre? N por n menos 1 sobre 2. N por n menos 1 sobre 2. Muy bien. Donde n representa el número de lados. O sea, este teorema que vemos aquí ya es aplicable para cualquier tipo de polígono. No interesa la forma que tenga, solamente basta contar qué cosa, la cantidad de número de lados, ¿no? O sea, aquí contamos los lados o contamos solamente quiénes, los vértices, ¿ya? Vamos a ver entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está. Ese polígono que tiene 9 vértices también tiene 9 lados y se llama el nonágono. Para ser más claros, por la región que están limitando, nonágono no convexo. Bien. Número de diagonales medias. Ya sabes que n en esta gráfica es 9. Por eso acá 9 por 9 menos 1 sobre 2. Sobre 2, ¿no? Acá va a ser 8, entonces va a ser 4. 4 por 9, ¿qué significa eso? Que este polígono tiene 36 diagonales medias. Número de diagonales medias, acá va a ser entonces 36. ¿Ya? Lógicamente que dibujar las diagonales medias va a ser un poquito complicado, ¿no? Porque van a ser justamente más de 30, ¿no? Dibujar 30 segmentos justamente en esta gráfica ya se complicaría un poco, ¿no? Pero lo más importante es justamente hallar, ¿no? Esa cantidad de diagonales medias de ese polígono, ¿no? Ejemplo número 10. Un poquito más complicado que los anteriores, vamos a poner al final. Vamos a poner lo siguiente, ¿ya? Calcular el número de lados de un polígono si al aumentar este en 2, su número de diagonales aumenta en 7. Ahí está, ¿ya? Me dicen ahí, calcular el número de lados de un polígono si al aumentar este en 2, o sea, el número de lados en 2, su número de diagonales aumenta en cuánto? En 7. Vamos a ver. Vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Bien. No sabemos qué tipo de polígono es. Convexo, no convexo, equilátero, equiángulo, regular, ¿ya? Tampoco conocemos la cantidad de lados, solamente conocemos que esos lados van a aumentar en cuánto, en 2 nada más, ¿no? Y al aumentar en 2 se hace un polígono que tiene más lados y por lo tanto va a tener justamente más diagonales.
Vamos a ver de esta manera. A ver, voy a hacer así, un ejemplo nada más, ¿ya? Yo no sé cuántos lados tiene este polígono. No sé cuántos lados tiene el polígono. A ver, algo así. Voy a suponer que tenga X lados. X lados, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con estos lados? Dice, va a aumentar en cuánto? En 2. Por acá voy a dejar un polígono que tiene 2 lados más que el anterior. Pero el gran problema es que yo no sé cuántos lados tiene el polígono anterior, ¿no? Un decir nada, un decir nada. Ahí está. Si el polígono que está a continuación tiene 2 lados más y el polígono primero tenía X lados, ¿este polígono cuántos lados tendrá? X, lo anterior, más cuánto dice, más 2 lados, ¿no? Ahí está. X más 2 lados. ¿Listo? Ahí vamos a borrar esto. X más 2 lados. Bien, listo. Este polígono tiene X lados, aumentan en 2, se hace un polígono que tiene 2 lados más. Pero ¿qué pasa con las diagonales? Dice, aumenta en cuánto? En 7. En 7, ¿no? Bueno, acá tengo, digamos, unas cuantas diagonales de este polígono, ¿no? Unas cuantas diagonales. Bueno, por acá vamos a continuar todavía, ¿no? Por aquí. ¿Ya? Bien. Yo no sé cuántas diagonales tiene. Voy a poner, a ver, digamos, A diagonales. A diagonales. Ahora en el otro polígono también trazamos las diagonales. Un decir nada más. Algo así. Algo así. Algo así. Ya, y así. Ya. Y este polígono tiene, digamos, unas diagonales más. ¿Pero cuántas diagonales más tendrá? Dice que tiene, el número de diagonales se aumenta en cuánto? En 7. Si el primero tenía, el otro cuántas diagonales tiene entonces? 7 más que el anterior. O sea, acá va a ser A más cuánto? A más 7 diagonales. A más 7 diagonales. ¿Listo? Ya. La expresión que me permite hallar o relacionar la cantidad de lados con el número de diagonales es esta, ¿no? El número de diagonales siempre es n por n menos 3 sobre 2, donde n es el número de lados y esta es la cantidad de diagonales. Ya. Esto para el primer polígono, ¿cómo será entonces? Las diagonales, ¿cuántas son? A. Igual, n es el número de lados, que en este caso ¿cuántos son? X. X por x menos 3 sobre 2. X por x menos 3 sobre 2. Ya. En el otro polígono, sus diagonales, ¿cuántos son? Acá las tenemos, ¿no? A más 7. Ponemos aquí A más 7. Igual a cuánto? N por n menos 3 sobre 2. N viene a ser la cantidad de lados. ¿Pero cuántos lados son en este polígono? X más 2. O sea, acá voy a poner X más 2 y luego le resto 3. Voy a poner aquí X más 2, paréntesis, otra vez X más 2 y le quito 3. ¿Quito sobre cuánto? Sobre 2. Listo. Bien, ahí tengo dos expresiones. Entonces puedo hacer lo siguiente. En vez de poner ese A, se puede poner eso, ¿no? Ahí está, acá va a estar entonces X por X menos 3 sobre cuánto? Sobre 2. Bien, lo siguiente, ponemos 7 y acá también, ¿no? Ya empezando a operar una pequeña parte nada más, tendríamos X más 2, acá estaría X menos 1 sobre 2. Bien. Como el denominador es 2, a todo multiplicado por 2. Multiplicar por 2 acá significa que se elimine ese denominador, me quedaría solamente X por X menos 3. Más, multiplicando acá también por 2 sería 14. Por 2 acá se elimina el denominador y me quedaría solamente lo de arriba, ¿no? X más 2 por X menos 1. Ahí está, X más 2 por X menos 1. Operando esto, X por X, X al cuadrado menos 3X más 14 igual a cuánto? Acá sería X por X, X al cuadrado, acá tenemos así, ¿no? 2X menos X. ¿Eso cuánto sale entonces? X, recuerdo aquí un poquito de álgebra. 2X menos X, a eso sale X. Menos, ahora multiplican los términos independientes, 2 por menos 1, menos 2. Y acá tranquilamente aquí se elimina, mira, el X al cuadrado, ¿no? Luego acá tendríamos, ¿no? 14 y 2, ¿cuánto sale?
16 igual x más 3x, acá sale 4x entre 4. Mira, ¿cuánto vale x entonces? 4. Hemos llegado a los ejes, pero ¿qué nos pide ahí en el problema? El número de lados del polígono. Justamente, ¿qué es el número de lados del polígono? X. Entonces, esta es la respuesta del problema. El polígono que tenemos acá tiene 4 lados, o sea, realmente va a ser un cuadrilátero, ¿no? Y pasó a ser luego un polígono de 2 lados más, o sea, un hexágono.